Superficies y nanopartículas. Una nanopartícula es una partícula microscópica con por lo menos una dimensión menor de 100 nanómetros. Actualmente las nanopartículas son un área de intensa investigación científica, debido a su amplia variedad de aplicaciones potenciales en los campos biomédicos, ópticos y electrónicos. La ciencia encargada del estudio de estas nanopartículas se denomina nanotecnología. Hay 4 tipos principales de nanopartículas. El primero que podemos mencionar son los materiales de base de carbón, los cuales tienen formas esféricas, elipsoidales o tubulares. Sus propiedades fundamentales son su reducido peso, su mayor dureza, su elasticidad y su conductividad eléctrica. Un ejemplo de estos pueden ser los fullerenos, los cuales representan la tercera forma alotrópica más estable del carbono, después del diamante y del grafito. Los fullerenos son macromoléculas con una estructura altamente simétrica y estable. En segundo lugar, podemos mencionar a los materiales de base metálica, los cuales pueden ser los quantum dots, los cuales son puntos cuánticos o transitores de un solo electrón, o nanopartículas de metales como el oro, la plata, o de metales muy reactivos como el dióxido de titanio. En tercer lugar, están los dendrímeros, los cuales son polímeros nanométricos construidos a modo de árbol, en el que las ramas crecen a partir de otras, y así sucesivamente. Las terminaciones de cada cadena de ramas pueden diseñarse para ejecutar funciones químicas específicas, una propiedad útil para los procesos catalíticos. En cuarto lugar están los composites, los cuales combinan ciertas nanopartículas con otras o con materiales de mayor dimensión. Un ejemplo de estos pueden ser las arcillas nanoestructuradas. Para poder comprender las propiedades físicas de estas nanopartículas, primero se tiene que hablar sobre la físico-química de superficies, ya que las nanoestructuras poseen una gran cantidad de átomos superficiales por unidad de volumen. La relación de átomos superficiales a átomos interiores cambia dramáticamente si uno divide sucesivamente un objeto macroscópico en partes pequeñas. Un ejemplo de esto puede ser que tengamos un cubo de hierro de 1 centímetro cúbico. Su porcentaje de átomos superficiales será de solo 10 por 10 a la menos 5%. En contraste, cuando el cubo se divide en cubos más pequeños con 10 nanómetros de lado, el porcentaje de átomos superficiales se incrementa hasta un 10%. Este incremento en la relación de átomos superficiales a átomos interiores, tanto en las nanoestructuras como en los nanomateriales, puede ilustrar por qué un cambio de rango de nanómetros lleva grandes cambios en las propiedades físicas y químicas de los materiales. Como podemos observar en esta gráfica, en el eje X se contiene el número de átomos y en el eje Y la superficie. A mayor cantidad de número de átomos, la superficie disminuye, y a menor cantidad de número de átomos, la superficie aumenta demasiado. Entre las propiedades de las nanopartículas, las propiedades de los materiales a escala macro son fijas para un mismo tipo de material. Sin embargo, algunas propiedades de un mismo material a escala nano varía con su tamaño y su forma. La mayoría de las propiedades físicas y químicas de nanopartículas varía con el tamaño. Por ejemplo, el oro macroscópico no es un buen catalizador, pero partículas de oro de 2 a 3 nanómetros son buenos catalizadores en muchas reacciones químicas. Y en tamaños por debajo de 2 nanómetros, el oro se vuelve un buen aislante en vez de un buen conductor eléctrico. Ahora sí podríamos hablar de las propiedades físicas de estas, en donde la principal es el punto de fusión, en donde el punto de fusión disminuye generalmente como consecuencia de su gran área superficial. Su gran área superficial específica aumenta y el mayor número de átomos en la superficie. Esto afecta el comportamiento termodinámico del volumen de la nanopartícula. Los átomos de la superficie necesitan menos energía para moverse porque hay menos átomos en el interior de la nanopartícula y necesitan menor energía para vencer las fuerzas intermoleculares de atracción. Los átomos o moléculas en el interior de un sólido o un líquido sienten las atracciones de los átomos y moléculas cercanos en todos los lados, pero los átomos de moléculas en la superficie experimentan menos atracciones y por ello están ligados con menor fuerza que aquellos en el interior. Por tanto, a medida que decrece el tamaño de una nanopartícula sólida, la fracción creciente de átomos en la superficie produce una disminución en este punto de fusión y por ende una reducción en la entalpía de fusión. Como podemos observar en esta gráfica, en el eje X se tiene el tamaño en nanómetros de una nanopartícula y en el eje Y se encuentra la temperatura de fusión. Como podemos observar y por el comportamiento de la gráfica, a mayor cantidad de nanómetros hay un aumento en la temperatura de fusión y a menor cantidad de estos hay una disminución en esta temperatura. Propiedades ópticas.
Las propiedades ópticas de las nanopartículas de algunos metales como oro, plata y los semiconductores se producen por la interacción entre el plasmón de la superficie de la nanopartícula y la onda electromagnética incidente, produciéndose un efecto cuántico como consecuencia del cambio de la estructura electrónica inducida por el tamaño y la forma de la nanopartícula. El color que adquiere una nanopartícula sobre la que incide un rayo de luz blanca es de color blanco. Si la nanopartícula absorbe alguna longitud de onda, cambiará el color de la nanopartícula que percibe el ojo desnudo y el color de la luz transmitida. La longitud de onda absorbida es aquella cuya energía hace que el plasmón de la superficie de la nanopartícula vibre con la misma longitud de onda que la onda absorbida. La longitud de onda del conjunto de electrones de la superficie se puede variar con el tamaño y la forma de la nanopartícula. El color rojo de las vidrieras de las catedrales se produce cuando las nanopartículas de oro que contienen son del tamaño y las formas adecuadas, de 10 a 20 nanómetros, para absorber los fotones correspondientes a las longitudes de onda de la luz recibida, que se corresponde con los colores azul y verde. Propiedades químicas. Las nanopartículas metálicas o iónicas manifiestan propiedades químicas muy importantes, el autoensamblado y las excepcionales propiedades que pueden tener como catalizadores. Su elevada reactividad química es consecuencia de su elevada superficie específica y del importante número de átomos en la superficie que originan una elevada energía de superficie de las nanopartículas. Fotocatálisis. Un caso particular del comportamiento catalítico de las nanopartículas es la fotocatálisis. Cuando la luz tiene una apropiada energía, puede mover algún electrón de la banda de valencia a la banda de conducción de la nanopartícula de óxido de titanio, produciéndose pares de electroagujero o excitones. Se originan un exceso de carga negativa en la banda de conducción que producen un efecto reductor, aportando electrones a las moléculas de oxígeno y formándose iones superóxido que oxidan los materiales orgánicos. Las moléculas de agua alojadas en los huecos de substrato con carga positiva por la emigración de los electrones se descomponen por oxidación en radicales hidroxilo y cationes. La degradación de contaminantes orgánicos e inorgánicos producen dióxido de carbono, agua y su forma de iones sulfato, nitratos, entre otros. Compuestos estables que, eliminados por el agua de las oquedades del sustrato, y la utilización de nanoóxidos metálicos como el óxido de titanio es muy variado e importante en aplicaciones medioambientales. Las especiales propiedades químicas de las nanopartículas tienen muy importantes aplicaciones prácticas en la medicina, en la lucha contra el efecto invernadero, en la detección y destrucción de partículas nocivas o contaminantes, como por ejemplo la eliminación de contaminantes orgánicos e inorgánicos mediante la oxidación fotocatalítica utilizando nanopartículas de óxido de titanio. Propiedades mecánicas. Las propiedades mecánicas de las nanopartículas y los materiales nanoestructurados cambian con el tamaño. A escala nanométrica se modifica la estructura atómica de los nanocristales, haciéndose más resistentes y adquiriendo propiedades mecánicas superiores a las de las macromateriales. Para un determinado material a escala nanométrica se incrementa su dureza y su resistencia siguiendo generalmente un incremento inversamente proporcional a su diámetro. Aplicaciones. Giran en torno al perfeccionamiento de materiales existentes y a la innovación de nuevos materiales. Las nanopartículas de zinc están siendo utilizadas en la fabricación de neumáticos de alto rendimiento,
fibras para la fabricación de telas con propiedades antimanchas o antiarrugas, nanopartículas para cosméticos, fármacos y nuevos tratamientos terapéuticos, filtros, membranas de agua nanoestructurados, mejora de procesos productivos mediante la introducción de materiales más resistentes o eficientes, diseño de nuevos materiales para usos que van desde la electrónica y toda la industria del transporte. Recientemente se ha desarrollado una nanopartícula que utiliza la luz y el calor para destruir tumores, además es orgánico y biodegradable.